Hola a todos, gracias por acompañarme con un video más. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador paró en seco a la sopilotada. Se les acabó la robadera y las tranzas millonarias. AMLO habló sobre el fondo de pensiones para el bienestar que avanza en la Cámara de Diputados y que los medios convencionales callan como momias cuando se habla de estos temas, porque en 36 años se aplicó una política de pillaje, de saqueo al país como nunca. Estos oligarcas corruptos saqueadores no solo se dedicaban a privatizar los bienes del pueblo y de la nación, convirtieron lo público en privado y no solo eso, también se quedaron con el presupuesto público que es dinero del pueblo de México. A continuación con el video. Avanza la iniciativa del Fondo para Pensiones del Bienestar. Presidente, el día de mañana se vota en Cámara de Diputados. Le pregunto también ante la proximidad del día 1 de mayo, en donde pues el salario mínimo ha tenido una fuerte recuperación en su poder adquisitivo, en donde los trabajadores pues han visto la erradicación del outsourcing, que pues eran empresas que simulaban y evadían sus responsabilidades con los trabajadores. Esto me lleva a preguntarle, señor presidente, el Fondo de Pensiones para Bienestar es un acto de justicia social a los trabajadores, porque la oposición, la derecha, dice que es un acto proselitista, un acto electorero ante las elecciones del 2 de junio. ¿Cuál sería su respuesta, presidente? Bueno, que ya es de dominio público, aun cuando hace falta informar más, porque los medios convencionales callan, guardan silencio cuando se habla de estos temas, y hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Parezco disco rayado, pero también ese es mi trabajo, hacer conciencia, y es importante informar. Antes no se informaba, o se daba a conocer lo que les convenía a los potentados. ¿Qué es lo que sucedió, así en términos generales? Ya lo hemos dicho, a ver si los pongo de otra manera para no aburrir. Durante todo el periodo llamado neoliberal, que nosotros conocemos como neoporfirista, desde 1983 hasta 2018, 36 años, se aplicó una política de pillaje. Se saqueó al país como nunca en la historia. Y eso se puede probar. Es el periodo de más robo, de más bandidaje oficial, y por lo mismo de más concentración de riqueza en unas cuantas manos. Es el periodo de mayor desigualdad económica y social. Es cuando se tiene a los hombres más ricos del mundo, cuando hay multimillonarios mexicanos que aparecen
en la lista de los más ricos del mundo en ese periodo. Y al mismo tiempo es cuando hay más pobreza. Es el periodo, repito, de más desigualdad económica y social, de una desigualdad monstruosa. Pero estos oligarcas corruptos, saqueadores, no solo se dedicaron a privatizar los bienes del pueblo y de la nación. ¿Qué es privatizar? Es convertir lo público en privado. Entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, entregaron las empresas públicas, entregaron los ferrocarriles, los bancos, entregaron parte de la riqueza petrolera, entregaron parte de la industria eléctrica nacional. Entonces, una gran privatización, los puertos, los aeropuertos, bueno, los hospitales, los reclusorios, todo, casi todo. Pero no conformes con eso, con todo lo que saquearon, también se quedaron con el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, porque aceptando sin conceder que privatizaran las minas como Cananea y como otras minas, como lo hicieron en este periodo, o Teléfonos de México o los bancos, si ya estaban entregando todos esos bienes, pues era pues elemental el que le dejaran a la gente su presupuesto, pero no, también se robaron el presupuesto, también se metieron a quedarse con el presupuesto público. Entonces, esa política fue acompañada, política de pillaje, ese robo contó con la complicidad del poder legislativo y del poder judicial. El gobierno fue cómplice, el gobierno fue tomado, fue secuestrado por una banda de malhechores para cometer ese atraco. Tan es así que durante todo este periodo, del 83 al 2018, 36 años, todas las reformas que se hicieron a la Constitución y a las leyes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores fueron para legalizar el atraco, y todas fueron para favorecer a una minoría y perjudicar a la mayoría de los mexicanos. Todas. Revisen las reformas. Esto para los estudiantes de Derecho, de Sociología, de Ciencia Política.
de filosofía para todos los estudiantes. Revisen las reformas que hicieron a la Constitución y a las leyes desde el 83 hasta el 18. A ver si van a encontrar una en favor del pueblo. En ese contexto, en ese marco de entreguismo y de subordinación a una minoría rapaz, se hicieron dos reformas de pensiones, una con Zedillo para que se privatizaran las pensiones, así surgen las llamadas Afores, que son las que administran las pensiones. Son instituciones privadas vinculadas a los bancos y al sector financiero. Esas reformas le permiten a estas Afores administrar las pensiones de los trabajadores, lo que por ley le corresponde a los trabajadores. Para empezar, sin ningún control, cobraban comisiones elevadísimas por manejar el dinero de los trabajadores, comisiones por encima de la media de lo que se cobraba en otros países. ¿Qué hicimos? Pues se logró reducir ese porcentaje y a partir de que se llevó a cabo esa reforma, el ahorro para los trabajadores en sus pensiones va a llegar a 150,000 millones de pesos por tomar esta decisión. No querían, se resistían y se estableció esta reforma, este cambio. Segundo, aquí lo dijimos, era tan infame esa reforma de Zedillo, apoyada por el bloque conservador en el Congreso, que hasta los mismos empresarios, yo creo que en un acto de humanismo, decidieron aumentar sus cuotas para que el trabajador no recibiera, como estaba contemplado en la reforma de Zedillo, al momento de jubilarse, el 30% de su sueldo. Entonces, esto ha permitido aumentar, van a recibir, pues con el ahorro por no pagar tanto de comisiones y por este incremento en las cuotas de los empresarios, pues como un 50%. ¿Qué estamos nosotros planteando? Que se constituya un fondo compensatorio para que el trabajador al final reciba el 100% de su salario. ¿De dónde sacar el dinero para ese fondo? Resulta que nos encontramos que las Afores tienen dinero, manejan dinero de quienes no han cobrado sus pensiones y ellos administran esos fondos aun cuando ya por ley
deberían de entregar esos fondos al Seguro Social y no entregan los fondos. Entonces, lo que se está ahora discutiendo y queremos que se apruebe es que las AFORES entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores que se van a jubilar y que deben de recibir el 100% de su salario. Pero como hablamos de cerca de 40,000 millones de pesos, pues se resisten. Y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las AFORES, diciendo de que nosotros queremos quitarle los AFORES a los trabajadores, cuando es exactamente lo opuesto. Bueno, eso mismo que se hizo con los trabajadores cuando Zedillo, lo hizo Calderón para los trabajadores al servicio del Estado, maestros, oficinistas, todo lo que tiene que ver con el ISSSTE. Pues es igual. Lo que queremos es que los trabajadores al servicio del Estado también sean compensados cuando se jubilen. De eso se trata. Lo planteamos hace como 2 meses. Lo presentamos el 5 de febrero como reforma constitucional. El 5 de febrero. Sí. Pero como ahora se va a votar, está el cuestionamiento sobre el tema y como diría un conductor de un programa de radio, hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir. La estrategia es mentir, mentir, mentir. Y otro intelectual, ¿no?, internacionalista, guerra sucia, guerra sucia, guerra sucia, más guerra sucia, pero sucia. ¿En serio? En serio. Entonces, nada más que un gran hombre que le tenía mucho amor a los pobres, que decía que la verdad nos hacía libres. Entonces, la verdad siempre se abre paso, siempre, y llega hasta el último rincón, siempre. Además, la verdad es revolucionaria, la mentira es reaccionaria. Y ya me voy porque si no, presidente, no voy a estar con los presidentes. Presidente, solamente para darle las gracias. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, el presidente López Obrador destacó que antes se cobraban comisiones elevadas para manejar el dinero de los trabajadores y asegura que su gobierno logró que el ahorro de los trabajadores para sus pensiones lograra a llegar a 150,000 millones de pesos. También mencionó que se busca un fondo compensionario para que los trabajadores cuando se jubilen reciban el 100% de su salario. Bueno, amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.